dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Cuando usted y yo dejamos de congregarnos, dejamos de crecer espiritualmente. Dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de alimentarnos. Por eso hay que obedecer la voz de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Así que oremos a Dios en esta tarde, ya que Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad de congregarnos, ya que Dios nos ha dado esta preciosa oportunidad de compartir en comunión los unos con los otros. Orémosle a Dios para que Dios en esta tarde pues sea también obrando de una manera especial a través de su palabra en cada una de nuestras vidas. Levante su mano, levante su voz y digámosle a Él: Señor Jesús, tú eres bueno, tú eres maravilloso, para ti no hay nada imposible. Te pedimos que seas obrando de una manera especial a través de nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor. Seas obrando como solamente tú lo sabes hacer, Señor. Una vez más tu pueblo se ha reunido para escuchar tu palabra. También te pedimos para que seas obrando en mi vida, que seas usándome de una manera especial en esta tarde, Señor Jesús. Y que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, Señor. Que no vuelva a ti vacía, sino que traiga fruto para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Démosle una alabanza al Señor. Amén, gloria al Señor. Y pueden tomar asiento. Y dígale a su hermano que está al lado: no me distraiga, que vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a recordar en esta hora, pero antes de eso, el título es un espectáculo único. Dígale a su hermano: un espectáculo único. Ese es el título de esa enseñanza en esta tarde. Y vamos a recordar, para empezar esta enseñanza, lo que el mundo está viviendo hoy en día, en este tiempo. ¿Qué es lo que el mundo entero está viviendo hoy en día? Lo decíamos en estos días, está viviendo el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol. Y meditaba esta semana viendo a la pasión de la gente por este deporte, el esfuerzo que hacen. No escatiman gastos, se entregan totalmente por este deporte. Es más, muchos mueren en las celebraciones cuando uno de sus equipos pues obtiene la victoria. Y a esto ellos lo llaman pasión. A ese deporte ellos lo llaman pasión, y uno pues escucha en las noticias cómo esta gente se esfuerza, hace cantidad de cosas con tal de estar en el estadio, con tal de ver a su equipo de esa nación, porque es un espectáculo único que se celebra cada 4 años. Y la gente pues quiere hacer el esfuerzo, un espectáculo que paraliza el mundo entero y que mueve multitud de personas. Ayer nomás, viendo las noticias, miraba yo cómo la cantidad de gente que salía en Bogotá a celebrar el triunfo de Colombia, y en diferentes ciudades cómo la gente se mueve por masas celebrando el triunfo de su equipo, el triunfo de su equipo, o sea, del equipo de su nación, en este caso, por mi nación. También puedo decir que me gusta el fútbol, me gusta verlo, pero tampoco con esa pasión de salir a las calles a celebrar el triunfo de un equipo. Me gusta verlo porque desde niño, pues, cada uno de nosotros, yo creo que nos identificamos. Los que venimos de Sudamérica nos identificamos desde niños con el fútbol. Aunque mi deporte preferido es el ciclismo, pero también desde niño crecí en la vereda, dándole
puntapié a un balón. Cada 8 días nos encontrábamos en la vereda, los compañeros, para jugar el fútbol. O sea, es algo que cada uno de nosotros, los latinoamericanos, los llevamos ahí dentro de nosotros. Pero déjeme decirle, hay gente que va más allá. Ustedes lo ven cómo saltan en los estadios, usted ve cómo acaban sus gargantas, usted ve cómo lloran cuando sus equipos pasan a otra ronda, o cómo lloran cuando sus equipos pierden. O sea, hay una pasión por ese deporte. Hermano, y déjeme decirle algo en esta hora. Déjeme decirle algo, en 20 días más, este mundial será historia. En 20 días más, yo creo que antes este mundial pasará a la historia y solo habrá un vencedor. Un vencedor. Y todos estos espectadores volverán a sus casas, unos cabizbajos porque sus equipos no lograron los objetivos, unos cabizbajos porque no esperaban que sus equipos realizaran una pésima o un pésimo trabajo. O sea, ya no tendrán esa misma pasión y tendrán que esperar otra vez otros 4 años para ver a sus equipos nuevamente luchando por ese objetivo, la Copa Mundial de Fútbol. 4 años tendrán que volver a esperar. Pero déjeme decirle algo en esta hora. En esta tarde San Lucas nos está narrando un espectáculo único que sucedió hace 2000 años. Un espectáculo único, y fue en la cruz del Calvario donde Jesús fue crucificado. Ese espectáculo fue único. San Lucas en el capítulo 23, el verso 44, dice, donde leíamos al principio, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, al mediodía de Jesucristo estar ahí colgado en ese madero, en esa cruz, hubo tinieblas. O sea, el día se oscureció. ¿Por qué se oscureció el día? Porque allí en esa cruz estaba clavado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estaba la luz del mundo. La gente no lo podía entender, la gente no podía ver esa luz. Por eso lo llevaron hasta allí, hasta la cruz del Calvario. Cuando usted y yo vemos el nacimiento de Jesús, vemos un espectáculo contrario, vemos cómo una estrella empezó a resplandecer y empezó a alumbrar, anunciando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Porque se había cumplido esa promesa, se había cumplido esa profecía y el Mesías había llegado. Por eso una estrella estaba encendida en todo su esplendor, anunciando la venida del Mesías o el nacimiento del niño Dios, de Jesús, perdón. Amén. El nacimiento de Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que ahora que estaba siendo crucificado, dice la Biblia que el sol cerró sus ojos. O sea, hubo tinieblas, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dice la palabra de Dios, o sea, allí la naturaleza tuvo que cerrar sus ojos, el sol cerró sus ojos. Mateo dice que la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron en dos y muchos santos que estaban en los sepulcros, dice la palabra de Dios, volvieron a vivir. O sea, fue un espectáculo único. Por eso dice el verso 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. O sea, no habían entendido lo que habían hecho hasta que no vieron ese espectáculo que había sucedido allí en la cruz del Calvario. Estaban viendo ese espectáculo cuando de repente, de un momento a otro, a mediodía, dice, se oscureció el día, el sol cerró sus ojos, la tierra empezó a estremecerse, las rocas empezaron a partirse, los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron. Entonces ahí la gente tuvo que reconocer, el centurión tuvo que decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era justo. Y la multitud tuvieron que volverse a sus casas golpeándose el pecho. O sea, había un cambio de actitud en la vida de ellos por lo que habían visto o por lo que había sucedido en aquel monte. Ahora vuelven a la ciudad golpeándose el pecho para indicar su remordimiento. Mire lo que Jesús había hecho aquí en la tierra. Lo que Él había hecho no había podido obtener tal vez de pronto los resultados que la gente esperara, o sea, que la gente le creyera. A pesar de que había hecho tantos milagros allí en Jerusalén y en esa tierra por donde Él caminó, a pesar de que aquella gente vieron a los ciegos ver, vieron a los sordos oír, los paralíticos caminar, vieron a los muertos cómo se levantaban, o sea, vieron cantidad de milagros, pero ellos no creyeron. Pero ahora, estando Jesús en aquella cruz, estando Él allí crucificado, ven las cosas que acontecen, cómo la tierra tiembla, cómo el sol cierra sus ojos. Ahí sí, viendo ese acontecimiento, ese espectáculo que estaban viendo, ahora sí tienen que creer que verdaderamente ese era el Dios Todopoderoso, el Dios manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús, que había venido a esta tierra a salvar a la humanidad, el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, Dios había roto los corazones duros de los hombres con ese acontecimiento que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. O sea, fue un espectáculo único. Fue un espectáculo. Aunque lo que hoy en día está viendo el mundo es un espectáculo, pero se celebra cada 4 años. Cada 4 años se celebra este espectáculo. Pero déjeme decirle algo, este espectáculo que sucedió en la cruz del Calvario solo fue una vez. Una vez. Hace 2000 años solamente sucedió una vez. Hebreos el capítulo 9, el verso 27 lo dice. Hebreos el capítulo 9, el verso 27. Dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mire, de la manera que está establecido para cada uno de nosotros, que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Hay algunos hombres a quien Dios le dio la oportunidad después de su muerte, pues volver a vivir, como lo es Lázaro, como fueron algunos niños por allí que murieron, y Dios les dio la oportunidad de volver a vivir.
pero ellos volvieron a ver la muerte. Nuevamente está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos le están esperando en esta tarde? Él fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Amén, gloria al Señor. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y yo creo que cada uno de nosotros por eso nos esforzamos en esta tarde para estar en este lugar. Mucha gente hoy en día está perdiendo el tiempo en otras cosas que no valen la pena, pero qué bueno que usted y yo en esta tarde estamos aprovechando bien el tiempo. El mejor tiempo que usted y yo podemos invertir es en la presencia de Dios. Mire, si la gente se esfuerza para ir a los estadios, si la gente se esfuerza por gastar el dinero para ir de una nación a otra nación para ver a su equipo favorito o su equipo de su nación, y no gastan sus gargantas gritándole a su equipo, hermano, nosotros también debemos de exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor Jesús, porque Él es digno de recibir la honra y la gloria. Él no nos va a fallar, Él no nos va a defraudar. Esos equipos, aquella gente los va a defraudar, o nuestros equipos nos van a defraudar. Pero déjeme decirle, el Señor Jesucristo nunca nos va a defraudar. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, el justo por los injustos. ¿Sabe para qué? Para llevarnos a Dios. Isaías, el capítulo 53, el verso 5 lo dice muy clarito. Isaías capítulo 53, el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, lo que Él sufrió en la cruz del Calvario fue por amor a cada uno de nosotros. Su cuerpo fue rasgado, su cuerpo fue totalmente despedazado, fue colgado en ese madero, y a pesar de estar colgado en ese madero, la gente le injuriaba, le decía: a otro salvó, ¿cómo no se puede salvar a sí mismo? Pero era ese amor hacia nosotros que lo sostenía en esa cruz del Calvario. Otros le gritaban diciendo: si tú eres verdaderamente el Cristo, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A dónde fue que Dios demostró su amor? ¿A dónde fue que Dios demostró su misericordia? La demostró en la cruz del Calvario. Allí demostró Dios su amor. Allí demostró Dios su misericordia por amor a cada uno de nosotros, que dice la palabra de Dios, dicen: nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Podemos ver nosotros cómo en el templo que Dios o que Salomón construyó para el Señor, o allá en el tabernáculo, cómo llegaban aquellos hombres día a día con un cordero, lo traían al sacerdote y había un sacrificio día y noche
habían sacrificios. Y estos sacrificios solo apaciguaban la ira de Dios. Solo apaciguaban la ira de Dios, o sea, no podían quitar el pecado. Es más, la sangre de este cordero los protegía del juicio de Dios. Recordemos cuando Israel salió de Egipto, se le dio la orden al pueblo de Israel de tomar un cordero. Y cada familia tenía que tomar este cordero, sacrificarlo. La sangre la tenían que untar en los dinteles de las casas. Ahí en las puertas de la casa tenían que untar con sangre los dinteles de la casa. Y si la familia era muy pequeña, tenían que reunirse y comer este cordero, porque no podían dejar nada de este cordero. En Éxodo el capítulo 12, el verso 11, dice la palabra de Dios. Éxodo el capítulo 12, el verso 11. Hablando de este cordero, dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, Dios iba a enviar un juicio a la tierra de Egipto. Iba a herir a los primogénitos de Egipto. Y para librar de este juicio al pueblo de Israel, ellos tenían que coger la sangre de este cordero y untarla en los dinteles de la casa, de la puerta de la casa, para que cuando el ángel de Jehová pasara esa noche, donde viera la sangre ahí, la señal, la sangre de ese cordero, pasaría de largo y allí no vendría el juicio de Dios. O sea, eso nos quiere decir que la sangre de ese cordero los protegía también del juicio de Dios. O sea, eso hacía la sangre o ese sacrificio de ese cordero, la sangre de ese cordero apaciguaba la ira de Dios. No quitaba el pecado, sino que apaciguaba la ira de Dios y también los protegía del juicio de Dios. Pero ese cordero tenía que ser sin defecto. Ese cordero tenía que cumplir unos reglamentos establecidos por la palabra de Dios. Ahora, en nuestro tiempo, cuando Juan ve al Señor, ¿qué es lo que Juan dice del Señor Jesús? Cuando él lo ve, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Juan, cuando ve al Señor, él dice ahí en San Juan el capítulo 1, el verso 29, al final de este texto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan estaba diciendo esto de Jesús? Porque Jesús llenaba todos los requisitos, porque Jesús no conoció pecado. Él llevó todos nuestros pecados sobre él, que es diferente, allí en la cruz del Calvario, pero él no conoció pecado. Es más, cuando lo llevaron allí ante Pilato para ser juzgado, Pilato tuvo que decir: yo no hallo ningún mal en él. O sea, él dio ejemplo, gloria al Señor Jesús. Por eso él llenó todos los requisitos, y cuando Juan lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en San Lucas el capítulo 22, el verso 14. San Lucas el capítulo 22, el verso 14. Nos dice la palabra de Dios, hablando ahí de la Pascua.
San Lucas, el capítulo 22, el verso 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, cuando él tomó el pan, él les estaba diciendo: mire, mi cuerpo va a ser entregado, o sea, o voy a ser entregado, este cuerpo va a ser rasgado por cada uno de vosotros. O sea, eso era lo que él estaba queriéndole decir a cada uno de ellos, que él iba a ser entregado, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Por eso le dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire, así que la sangre de Dios es el nuevo pacto establecido por Dios para salvación a todos los hombres. No había otra manera de salvar a la humanidad. No había otra manera en que el hombre pudiera escapar del juicio de Dios. No había otra manera. Solamente con ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario era la única manera de que el pecado del hombre fuera quitado. Y por eso Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será que no cada uno de nosotros lo merecíamos? No, hermano, ninguno de nosotros lo merecíamos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y ¿qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos usted y yo. Estábamos muertos en delitos y pecados, aunque respirábamos, aunque creíamos como humanos que teníamos vida, pero espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico y grande en misericordia por su gran amor con que Él nos ha amado y ese gran amor con que Él nos amó, nos dio vida juntamente con Él y por gracia somos salvos. Así que lo que usted y yo somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de Dios. Amén. Lo somos por la misericordia de Dios. Hermano, por eso es que usted y yo debemos de darle a Dios la gloria, el honor, el reconocimiento que Él se merece. Por eso es que debemos de darle a Él el respeto que Él se merece, la gloria que Él se merece. Gloria al Señor Jesús. Enseñarle a nuestros hijos que Él es digno de recibir la honra y la gloria. Mire, hermano, no espere a que su hijo crezca. Es ahorita donde usted debe enseñarle la palabra de Dios. Porque va a llegar un momento donde su hijo va a crecer. Va a llegar un momento donde su hijo va a llegar a la adolescencia. Va a llegar a una madurez. Y él va a decidir. Él va a tomar una decisión. Pero que cuando llegue ese momento de que él tome esa decisión, usted le haya sembrado la palabra de Dios. Que su conciencia no lo acuse.
Que su conciencia de pronto más adelante no lo acuse de que usted no hizo nada por su hijo, no se esforzó por su hijo. Hermano, es ahora donde nos tenemos que esforzar por nuestros hijos. Gloria al Señor Jesús. Hebreos el capítulo 10, el verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Miren, Él se ofreció por nosotros. Y ese sacrificio en la cruz del Calvario fue el cumplimiento de esa obra redentora que el Señor tenía para cada uno de nosotros antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, cada uno de nosotros estábamos en los planes de Dios, estábamos en el pensamiento de Dios, como lo dice Efesios el capítulo 1. Efesios el capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Será que alguno de nosotros existíamos antes de la fundación del mundo? Ninguno de nosotros existíamos antes de la fundación del mundo, pero ya estábamos en los planes de Dios. Ya estábamos en la mente de Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes, dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Usted sabe qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado para Él, separado para Él, gloria al Señor. Eso es lo que quiere decir santo, separado para Él. Nosotros somos un pueblo diferente, gloria al Señor Jesús, y tenemos que ser diferentes a los demás. Se ofreció por nosotros una vez allí en la cruz del Calvario, pero déjeme decirle algo: Él no se quedó muerto. Al tercer día resucitó con poder y gloria, porque Él lo dijo, Él mismo lo dijo: tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Al tercer día se levantó de la tumba. Al tercer día se levantó de la tumba diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios luego? Que posteriormente entró en el cielo, abriendo el camino de acceso a Dios, y un día regresará para salvar a los que le esperan, o sea, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esa obra fue la que Dios hizo en la cruz del Calvario, esa obra maravillosa. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Él se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él se ofreció a sí mismo, llevando el pecado de todos, llevando el pecado de cada uno de nosotros. Y allí en aquella cruz, cuando Él dijo esas palabras: consumado es, ¿qué dice la Biblia?
la palabra de Dios, el sol cerró sus ojos, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos pedazos, abriéndonos un camino, gloria al Señor Jesús, abriéndonos un camino a cada uno de nosotros para que entremos a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al lugar santísimo. Una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pero Dios, con este sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, un sacrificio único, ya no se necesitan de más sacrificios, solo bastó ese sacrificio para que usted y yo tuviéramos acceso a la presencia de Dios a la hora que usted y yo queramos. Mira, a la hora que usted quiera entrar a la presencia de Dios, a la hora que usted quiera acercarse a Dios, a la hora que usted quiera sentir esa bendición de sentir la presencia de Dios, de estar ahí en la presencia de Dios, usted lo puede hacer porque Él nos abrió el camino. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, había un abismo que nos separaba desde la caída del hombre. Había un abismo que nos separaba de la presencia de Dios. Nosotros estábamos de este lado. La presencia de Dios estaba en el otro lado. Pero había un abismo que nos separaba de la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, Cristo se puso en medio, se entregó a sí mismo y Él es el puente tendido que nos acerca a la presencia del Señor Jesucristo. Amén. A través de Jesucristo, cada uno de nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. O sea, es algo maravilloso que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 1, dice de la siguiente manera. 2 de Corintios, el capítulo 7, el verso 1. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas tenemos cada uno de nosotros? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Un pueblo que Él compró a precio de sangre. A Él le costó un precio. A Él le tocó pagar un precio y ese precio fue derramar su sangre en la cruz del Calvario. Por amor a cada uno de nosotros. Ahora somos el pueblo de Dios. O sea, tenemos una maravillosa promesa. Somos un pueblo especial. Un pueblo que debe de ser diferente. Y tenemos esa promesa maravillosa que el Señor volverá por este pueblo. Un pueblo sin mancha, un pueblo sin arrugas, un pueblo sin contiendas, un pueblo, gloria al Señor, que Él ha limpiado, que Él ha purificado y la sigue limpiando a través de su palabra. Él prometió volver por este pueblo y cada uno de nosotros, yo creo que en esta tarde lo estamos esperando, gloria al Señor. Así que ya que tenemos esta promesa y esta esperanza, dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Uno a veces oye decir a las hermanas: vamos a hacer una limpieza general. Y cuando las hermanas dicen que van a hacer una limpieza general es porque la casa está sucia. Está sucia. Y cuando ellas dicen a mover cosas, es cosa terrible, porque quieren ver la casa limpia. Yo a veces llego a casa y todo está de otra manera distinta como cuando la dejé, cuando salí de casa.
Hermano, y si nos gusta tener nuestra casa limpia, o a las hermanas les gusta tener la casa limpia, ¿cuánto más a cada uno de nosotros debemos de tener esta casa espiritual limpia? Limpia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, usted y yo debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Obedecer su palabra. Cada día usted y yo perfeccionándonos. No somos perfectos, pero hay un camino que nos llevará a la perfección, y ese camino se llama la fidelidad. Si usted y yo le somos fieles a Dios todos los días de nuestra vida, déjeme decirle, ese camino nos llevará a la perfección, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos el capítulo 10, el verso 19, también nos habla de la siguiente manera. Hebreos el capítulo 10, el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, Él nos abrió este camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. O sea, cuando su carne fue despedazada, cuando su carne fue herida. Ahí fue cuando ese camino se abrió. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, el velo del templo se rasgó en 2 pedazos. Ahí nos abrió un camino. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la Biblia, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire lo que dice la palabra de Dios, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como lo decíamos al principio. Hermano, cuando usted y yo dejamos de congregarnos, usted y yo vamos a dejar de crecer espiritualmente. El Señor Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Era el único sacrificio que nos podía salvar. Era el único sacrificio que podía quitar la mancha de nuestro pecado, porque la Biblia dice al pecador que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado siempre quedará ahí. El pecador, por mucho detergente que use, así sea el detergente más tremendo que sea, más fuerte que sea, puede usar hasta cloros, pero siempre la mancha de tu pecado siempre va a permanecer ahí. Lo único que puede quitar el pecado de cada una de nuestras vidas es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno de nosotros hemos pecado,
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces, hermanos, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él pagó el precio, Él se esforzó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, hasta dar su vida, derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Pero Él no se quedó muerto, al tercer día resucitó con poder y gloria, y esa es nuestra esperanza. No creemos en un Dios muerto, no, tenemos un Dios vivo, gloria al Señor, que hizo los cielos y la tierra, y que en esta tarde vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora nos toca a cada uno de nosotros esforzarnos si queremos alcanzar esta promesa. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Se entregó. ¿Para qué se entregó? Para llevar nuestros pecados. Esa culpa que usted y yo teníamos o merecíamos, ese castigo que usted y yo merecíamos, Él lo llevó en la cruz del Calvario. O sea, nos dio la salvación. Nos abrió un camino para que pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Y volverá por segunda vez. Él volverá. Los discípulos estaban mirando al cielo cuando Él había sido tomado de ellos, y de pronto se le aparecieron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo volverá como le habéis visto ir al cielo. O sea, nos está hablando de la segunda venida del Señor. De la segunda, cuando todo ojo le verá. Cuando Él coloque sus pies allí en el monte de los olivos. Pero antes de que acontezca esta venida, que todo ojo le va a ver, antes Él levantará a su pueblo, un pueblo que se está esforzando, un pueblo que se está preparando, un pueblo que cada día con su palabra se está limpiando, gloria al Señor, que está haciendo la voluntad del Señor, porque queremos irnos con Él. Queremos irnos con Él. Yo quiero irme con Él. Yo no sé usted, pero yo quiero irme con Él. Yo quiero verlo a Él tal como Él es. Y la Biblia dice que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Mira, hermano, nosotros tenemos que ser diferentes a los demás. Somos el pueblo de Dios. Él nos compró con su sangre, nos ha lavado con su sangre. A veces uno ve creyentes que se diferencian por los demás solamente porque tienen el conocimiento del nombre de Jesús. Tienen la revelación del nombre de Jesús. Tienen el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Pero su proceder es igual que los de por allá afuera. O sea, no hay ninguna diferencia. Solamente tienen una revelación, pero siguen caminando igual. No, hermanos, si usted y yo queremos entrar a la presencia de Dios, si queremos esa promesa, alcanzar esa promesa, porque Él volverá, pero sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan, gloria al Señor Jesús. Así que si usted y yo tenemos esa esperanza, tenemos que purificarnos, tenemos que esforzarnos, cada día llenarnos de la presencia de Dios. No importa que nos digan tanta cultiadera. No hay necesidad de ir tanto allá al templo a reunirse, no hay necesidad, porque eso es lo que dice la gente. La gente dice que no hay necesidad, pero eso es palabra de hombre. La Biblia me dice a mí muy claro: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre.
Aquí es donde nos llenamos de la presencia de Dios. Aquí es donde nos llenamos del conocimiento de Dios. Aquí es donde usted y yo cada día crecemos. Aquí es donde usted y yo cada día maduramos. Aquí es donde usted y yo dejamos de ser niños espirituales y llegamos a ser cristianos maduros. Porque cuando usted y yo llegamos a ser cristianos maduros, déjeme decirle, cuando un cristiano llega a ser un verdadero cristiano maduro, nada lo afecta. Nada lo afecta. Antes, cuando ve de pronto a alguien por ahí, de pronto caído, o alguien por ahí que de pronto está resbalando, ese hombre maduro se pone de rodillas y clama a Dios por su hermano. Ese hombre le da a ese hermano una palabra de aliento. Ese hermano le da un buen consejo para que nuevamente se afirme y venga a la presencia del Señor Jesús. Mira, hermano, lo que nosotros estamos esperando es algo grande, un acontecimiento maravilloso. Y déjeme decirle, para que usted y yo podamos alcanzar este conocimiento, esta maravillosa promesa, usted y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos obedecer la palabra del Señor Jesús. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ser amigo de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Y que cuando Él venga por su pueblo, que cuando Él venga a levantar a su iglesia, cada uno de nosotros estemos preparados y podamos irnos con Él a morar por toda una eternidad. Ese es el anhelo que cada uno de nosotros tenemos. Ese es el anhelo por el cual cada uno de nosotros nos esforzamos, y por esa razón estamos en esta tarde en este lugar. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener un propósito. Cada uno de nosotros tenemos que tener una meta hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. O sea, no podemos caminar a la deriva o a la loca. No, tenemos que tener un propósito, y ese propósito es alcanzar la bendición y la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para alcanzar ese propósito y esa promesa, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude. Vamos a decirle al Señor que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Mire, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si usted en esta tarde necesita de Dios. Yo no sé si usted en esta tarde necesita tal vez que Dios obre en un área de su vida. Pero déjeme decirle, para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre del Señor Jesucristo en esta hora puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted está necesitado de Él, déjeme decirle algo. El Señor está en esta hora. Oremos a Dios para que Dios sea obrando grandemente en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de aquellos que escuchan esta palabra. Que Dios obre en cada corazón, que Dios obre en cada vida. Señor Jesús, en esta tarde tú eres grande, tú eres maravilloso. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Oh, grande es tu nombre, grande es tu misericordia, Señor Jesús. Una vez más nos hemos reunido en este lugar para escuchar tu poderosa palabra, Señor Jesús. Una vez más nos hemos reunido, Señor, en esta tarde, porque queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos, Señor Jesús, mejorar. Queremos crecer, queremos ser cristianos maduros, Señor. Oh, ya tú, Señor, hiciste lo que tenías que hacer por cada uno de nosotros. Ahora nos toca a nosotros pagar el precio, Señor. Oh, si queremos agradarte y si queremos alcanzar las promesas
que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oh, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayuda, Señor, a cada una de mis hermanas, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de los jóvenes, Señor, los amigos que nos visitan en esta tarde, que ellos también puedan comprender, Señor, esta obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a la humanidad, Señor. Oh, muchos no han podido comprender, muchos no han podido entender, Señor, esta obra